Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a tu canal Hello. Hoy con un nuevo e interesante video. Suscríbete, déjame tu like y comparte este video. Soy Eben P. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a tu canal Hello. Hoy domingo 20 de septiembre y como lo digo en el título, estamos haciendo un video en total respaldo de la iniciativa que tuvo el canal YouTube Clear Value Tax, ¿okay? Con respecto a 3 cartas que se están enviando públicamente solicitando demandas sobre el paquete de estímulo económico tan necesario hoy en día. Nosotros como Hello Curiosity queremos apoyar las cartas del canal de YouTube Clear Value Tax al presidente Trump, a la presidenta de la Casa de Representantes Nancy Pelosi y al líder del Senado Mitch McConnell con respecto al segundo paquete de estímulo económico. En este sentido, sumamos nuestros nombres a las firmas y te pedimos que también hagas lo mismo. Compartimos los pensamientos y demandas expresadas en las cartas a los representantes del pueblo del Congreso, así como al presidente Donald Trump. A medida que pasa el tiempo y millones de personas caen desesperadas sin ayuda y nosotros nos sentimos obligados a hacer nuestra parte como comunidad de habla hispana para presionar a los políticos para que hagan su trabajo. Somos un pequeño canal en español, pero nuestra voz también tiene que ser escuchada y la de ustedes también, mis Hello Millions, para que los políticos hagan su trabajo. Clear Value Tax es un canal en inglés de gran calidad en sus informaciones y nos sentimos inspirados en su arduo trabajo y queremos felicitarlos por su gran éxito y excelente iniciativa. Invitamos a toda nuestra comunidad a seguirlos también. Aquí te dejo el link de Clear Value Tax del video solicitando las firmas para la carta. Igualmente te voy a dejar el enlace de su canal para que vayas a verlo y en la descripción del video también te dejo el link de la carta en sí. A continuación te voy a leer la carta al presidente Donald Trump. Empieza así: querido señor presidente, nosotros, el pueblo, estamos perdiendo la esperanza en el segundo control de estímulo y en un paquete de estímulo muy necesario. Usted le prometió al pueblo estadounidense un paquete de estímulo y un cheque de estímulo que sería muy generoso. No lo hemos olvidado y estamos esperando que cumpla su promesa. Estamos agradecidos por sus órdenes ejecutivas y la prohibición de desalojo. Se agradece, pero el pueblo estadounidense aún necesita más ayuda durante este tiempo de crisis. Los políticos continúan jugando juegos políticos bajo su supervisión, lo que impide que millones de estadounidenses reciban el alivio financiero que tanto necesitan. Presidente Trump, usted es el líder del país más grande del mundo. Es su responsabilidad dar un paso adelante y crear soluciones para el pueblo estadounidense. Los estadounidenses necesitan su ayuda ahora más que nunca. Haga que los políticos trabajen juntos y den prioridad al pueblo estadounidense. Ahora es el momento de brillar y de hacer el mejor acuerdo para los Estados Unidos de América. Por favor, mantenga su promesa y haga que Estados Unidos vuelva a ser grande. Sinceramente, Clear Value Tax y amigos. A continuación, te voy a leer la carta a la presidenta de la Casa de Representantes, Nancy Pelosi. Estimado representante Pelosi, nosotros, el pueblo, queremos recordarle su deber para con el pueblo estadounidense. Tanto los republicanos como los demócratas ven claramente que se niega a aceptar un paquete de estímulo que proporcionaría asistencia financiera a millones de estadounidenses durante una crisis económica y de salud. Al negarse a aceptar más de $1 billón en ayuda financiera, está jugando juegos políticos a expensas del pueblo estadounidense. Cada día, somos testigos de cómo le niega al pueblo estadounidense un segundo cheque de estímulo. La extensión
de los beneficios federales por desempleo y muchas formas críticas de alivio. El pueblo estadounidense está decepcionado de que usted haya declarado la situación de la oficina de correos como una emergencia y haya llamado a la Cámara de Representantes para votar sobre el proyecto de ley de la oficina de correos. Es increíble que no esté dispuesto a convocar una sesión de emergencia para el pueblo estadounidense mientras luchamos contra una pandemia. Le pedimos cortésmente que actúe en interés del pueblo estadounidense y nos gustaría recordarles amablemente que este es el dinero del contribuyente, este es el dinero de la gente. Deje de retener nuestro propio dinero como rehén cuando los estadounidenses estén muriendo, cuando las personas estén enfermas, cuando las personas pierdan sus trabajos, cuando las personas pierdan sus hogares, cuando las familias no tengan suficiente comida para sus hijos y durante una crisis de salud y económica. Millones de estadounidenses dependen de esta asistencia financiera. Esperamos que recuerde su deber para con el pueblo estadounidense cuando reanuden las negociaciones del paquete de estímulo. Sinceramente, Clear Value Tax y amigos. A continuación les voy a leer la carta al líder del Senado, Mitch McConnell. Estimado senador McConnell, tiene una lista impresionante de patrocinadores que incluyen operadores de casino como Las Vegas Sands Corporation, empresas de energía como Petrodome y Chevron, Humana, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Blue Cross Blue Shield y la lista continúa. Es una lista muy impresionante. Sabemos que el componente más importante del paquete de estímulo para sus donantes y sus patrocinadores corporativos es la protección de la responsabilidad legal, lo que sería excelente para sus ganancias corporativas. Si lo ha olvidado, permítame recordarle que tiene un deber con el pueblo estadounidense, no con sus donantes. El pueblo estadounidense no está pidiendo una protección de responsabilidad excesiva porque, según las leyes ordinarias, las empresas ya están protegidas de juicios frívolos. Deje de centrarse en el interés de sus donantes y céntrese en las necesidades del pueblo estadounidense. Eres el líder del Senado y estás dando un mal ejemplo. Notamos que no asistió a una sola reunión de negociación del paquete de estímulo cuando el Senado estuvo en sesión por última vez. Esperamos que usted y sus compañeros senadores hayan disfrutado de sus 31 días de vacaciones pagadas con el dinero de los contribuyentes. Mientras nuestro país está experimentando una pandemia, mientras los estadounidenses están enfermos, muriendo y perdiendo trabajos, mientras las familias están siendo desalojadas y los niños estadounidenses no tienen suficiente comida para comer y necesitan depender de las despensas de alimentos. El Senado le está fallando al pueblo estadounidense. Usted, como líder de la mayoría del Senado, le está fallando al pueblo estadounidense. Le pedimos amablemente dé prioridad al bienestar del pueblo estadounidense y brinde alivio a los Estados Unidos de América. Sinceramente, Clear Value Tax y sus amigos. Estas son las 3 cartas que quería compartir con ustedes. Me parece una excelente iniciativa del canal Clear Value Tax. Me parece que ustedes deberían ir a ese canal y ver cómo participar dentro de esta iniciativa. Déjame por favor un like a este video. Suscríbete si no estás suscrito aún. Activa la campana de notificaciones para que sepas cuando monto un nuevo video. El sorteo se los dejo para el video de mañana. Todavía tienen un día para poder participar. El sorteo está en el video anterior y todavía tienen chance de participar. Nos vemos en unas horas, mis Hello Millions. Se me cuidan. Feliz domingo para todos y todas. Espero que te haya gustado el video y por favor no olvides de dejarme tu like. Suscríbete ahora. Déjame tu comentario y sugerencias. Gracias por verme y seguir a Hello tu canal. Ya eres un Hello Minions. Estaré publicando videos interesantes toda la semana. Apóyame con esta iniciativa con un like y suscríbete a este tu canal Hello.